El tema de hoy es electrodinámica. Este tema se encuentra en el libro en la página 124. Entonces vamos a ver este tema ya de los últimos temas para nuestro cuarto parcial. Nos dice allí en la sección de redondea: hemos estudiado las leyes que se aplican a los sistemas de cargas en reposo y ahora analizaremos los sistemas de carga en movimiento. Todo lo que habíamos trabajado anteriormente se refería a la electrostática, que se encarga de estudiar los sistemas de carga en reposo, y la electrodinámica pues lo hace a través del movimiento, ¿no? La electrodinámica analiza los fenómenos relacionados con el movimiento de las partículas cargadas. Acuérdense que las cargas se miden en coulombs. Para que los electrones se muevan se requiere de una fuente de energía. Esta creará una corriente y también se requiere de un medio para que fluya esta energía. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico, aquí es donde nosotros podemos ver un uso de la electrodinámica. Un circuito eléctrico es simplemente un camino cerrado a través del cual las cargas pueden moverse continuamente. Hay dos requisitos que deben cumplirse para saber o establecer un circuito eléctrico. Nos dice por ahí, el primero es que debe haber un camino hecho con un material capaz de transportar carga. Un cable de metal es lo que se usa comúnmente. No me recuerdo muy bien si ya hemos visto esta parte de los aislantes, creo que sí, que hay materiales aislantes, materiales conductores, semiconductores, superconductores también. Entonces a eso se refiere estos materiales capaces de transportar carga eléctrica. Comúnmente son cables de metal, cables de cobre sobre todo, pero pues hay de diferentes tipos, ¿no? Hay cables que son de forma de manguera, planos, blindados, dependiendo de su utilidad, a qué es lo que vayamos a tratar de utilizar para transportar esa carga eléctrica, pues es el tipo de material de cable que se utiliza. El común que se maneja en los circuitos eléctricos que nosotros pudiéramos realizar de manera experimental, no lo vamos a poder hacer por las condiciones, pero son los materiales, los cables de cobre que se utilizan comúnmente. Otra cosa que necesitamos para hacer un circuito eléctrico es que debe haber una fuente de energía capaz de aumentar la energía potencial eléctrica en una carga a medida que se mueve. Esto se establece mediante el uso de una pila o de una batería, como se mostrará más adelante en estas figuritas de aquí. Se utilizan pilas, baterías, igual el contacto de corriente que tenemos en casa. Nos dice también que el flujo de carga a través de cable es similar al flujo de agua a través de las tuberías. Hay una similitud. Si ustedes pueden visualizar cómo funcionan las tuberías de agua en casa, estas funcionan de manera similar a los circuitos eléctricos que tenemos también en casa. Si una tubería se tapa o se rompe, el agua no puede completar el recorrido a través del circuito, ¿no? Entonces algo similar ocurre con estos circuitos eléctricos. Si algo no funciona en el circuito, pues no va a poder circular la carga eléctrica. Además, el flujo de carga debe moverse en un bucle. Este se puede ver aquí, es como un camino, perdón, este es el camino que sigue, es el bucle. Y para ello los elementos del circuito deben conectarse para probar que hay circulación efectivamente de carga, que es cuando la bombilla eléctrica se enciende, ¿no? Entonces, dos puntos importantes para poder establecer un circuito eléctrico son los materiales, el cable que va a transportar la electricidad y la fuente de energía. ¿Okay? Son esas dos las principales, y puede haber circuitos eléctricos muy sencillos que involucren precisamente esos pocos elementos que necesitamos. Este es uno de los dibujos más sencillos que encontré, aunque estos son físicamente pues más representativos. El más sencillo de estos tres sería este, donde tenemos la pila y un cable saliendo de cada lado de la pila, ya que tiene una carga positiva y una carga negativa. Necesitamos ambas. Entonces se pone un cable en cada uno de los polos, y estos polos van a dar directamente a un foco, a un pequeño foco bombilla que está situado aquí. Este es un circuito eléctrico.
Nada más necesitamos una pila, cable y la bombilla, que ya viene con este pequeño metal para que se pueda conducir la electricidad. A este circuito eléctrico así sencillo como lo ven, se le llama, donde circula la corriente, se le llama circuito eléctrico en serie porque sigue un solo camino, ¿no? O sea, digamos que si yo parto de este punto, de este polo de la pila, pues la corriente viene por aquí, regresa y sigue haciendo ese movimiento. Es el flujo de los electrones. En este otro circuito, que también es un circuito eléctrico en serie, que son los más comunes, bueno, no comunes, más sencillos de ver. Hay otros que yo espero nos alcance el tiempo para verlos mañana. El circuito eléctrico en serie le podemos agregar también un interruptor para determinar en qué momento el foco se enciende o se apaga. En este caso no tiene interruptor, es mucho más sencillo de construir, pero el flujo de los electrones pasa a través del interruptor y en el caso de que el interruptor esté hacia abajo o esté apagado, pues obviamente no va a continuar el flujo de electrones y no se va a encender el foco, ¿no? Entonces aquí hay un interruptor que puede hacer que se detenga la corriente o que ésta continúe mediante el bucle que se menciona. Y otro circuito eléctrico pues un poquito más elaborado, pero de igual forma en serie es este que se presenta aquí en esta figura, donde también tenemos una pila, pero ahora son dos los focos involucrados, ¿no? Y los cables que se mencionan aquí no se alcanza a ver si son interruptores o son alguna otra resistencia, pero es un poquito más elaborado. Se les llama en serie, ya en la siguiente clase los vamos a ver un poco más a detalle, pero en sí son los primeros modelos de circuitos eléctricos que podríamos nosotros visualizar y en su momento construir, aunque pues ahora no es posible, pero esto es lo que básicamente nosotros construiríamos si estuviéramos en el salón de clase. Continuando, pues aquí nos dice que si se cumplen estos dos requisitos de un circuito eléctrico, entonces la carga fluye y habrá corriente eléctrica. Y lo que podemos hacer con esta corriente eléctrica es calcular la intensidad de la corriente eléctrica, que se denota con la letra I, a través de determinar la cantidad de carga, la Q minúscula en coulombs, que pasa en un tiempo T, en segundos, a través de una sección transversal del cable. La intensidad de corriente eléctrica es simplemente la razón entre la carga y el tiempo. La carga se mide en coulombs, el tiempo se mide en segundos y aquí nos dice que coulombs sobre segundos pues nos va a dar de resultado los amperios o amperes también se le conoce. La intensidad de corriente eléctrica es otra unidad de magnitud que se mide en amperes. Es una magnitud que se mide en amperes. Entonces las cuentas que vamos a hacer nosotros van a ser a través de esta fórmula que mide la intensidad de corriente eléctrica a través de carga y tiempo, porque hay otras formas de medir intensidad de corriente eléctrica. Ya dependerá del tiempo, si nos da el tiempo para ver alguna otra forma de medir intensidad de corriente eléctrica. Entonces vamos a ver esta formulita para determinar intensidad, carga o tiempo, siempre y cuando pues se cumplan estas dos condiciones, ¿no? Si no tuviéramos eso, lo que puede suceder en determinados circuitos, si no tenemos la carga adecuada o la intensidad de corriente adecuada, es cuando las bombillas podrían no encender o incluso llegar a explotar en caso de haber mucha intensidad de corriente. Entonces hay que tener ahí cierto cuidado, ¿no? Para poder hacer estos experimentos. No hay ejemplos en este tema en el libro, pero a pesar de ello, pues sí vamos a explicar un poquito los ejercicios que van a estar resolviendo. A la parte de abajo, hasta abajo de la página 125, se encuentran estos 4 ejercicios, bueno, más bien son 3 ejercicios y una pregunta. Que van a ustedes resolver de acuerdo a esta fórmula de intensidad de corriente. ¿Okay?
En el primer caso, recuerden que si nos dan la C, se refiere a columns, quiere decir que aquí no hay conversiones y los columns son la carga, entonces aquí tienen la carga, tienen el tiempo y les preguntan intensidad de corriente. Simple. Lo pueden contestar aquí poniendo su procedimiento y su resultado o lo pueden contestar en su libreta. En el segundo ejercicio les dan la corriente eléctrica que se mide en amperes, entonces esto se refiere a la letra I. Les dan también el tiempo que hay que convertir a segundos y entonces lo que quiero saber es la carga. Entonces habrá que hacer un pequeño despeje para la carga. La T que está dividiendo tiene que pasar multiplicando a la I, a la intensidad de corriente. En el ejercicio 4 les dan intensidad de corriente que son amperes. Les dan también el tiempo que hay que convertir a segundos y les preguntan otra vez carga. Entonces si ya la despejaron en la 2 ya tienen la fórmula. Y por último, pues haciendo la analogía de que un circuito eléctrico es como un circuito de tuberías, como los que tenemos en casa, ahí si lo comparamos con un circuito de agua, el circuito eléctrico, ¿qué viene a hacer? La pregunta es, ¿qué viene a hacer la batería? La batería es análoga a qué? Si comparamos eléctrico con batería y de agua con qué. ¿Cuál vendría a ser su análogo en un circuito de agua? A ver si la pueden contestar. Son sencillos, entonces son 3 ejercicios, los pueden contestar aquí o en su libreta y corresponde a la tarea 8.